Bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. ¿Qué tal? Soy Jack Lyon y hoy vamos a hacer un ejercicio para poder entender cómo realmente conviene utilizar funciones y además de ello practicar con nuestro nuevo entorno de desarrollo de nombre PHP Storm. Así que ponte cómodo porque este episodio debe comenzar. Bien, vamos a borrar esta última referencia y directamente vamos a generar una pequeña aplicación. Esta aplicación es básica, de hecho vamos a hacer una calculadora. Muy bien, mínimamente que funcione con dos números. Perfecto. Si bien este ejemplo lo habíamos hecho en anteriores cursos, de hecho de manera muy sencilla, en este caso vamos a hacerlo de una manera más dinámica. ¿Por qué lo llamo de este modo? Ya que vamos a hacerlo por partes. De esta manera, si falla algo, únicamente vamos a modificar esa parte para poder mejorarlo. Y esto nos ayuda bastante para generar aplicaciones mucho más rápidos. Y este ejemplo nos ayudará bastante a entender este tema con mayor precisión. Ahora bien, iremos al grano. Para que esto funcione, recordemos que una calculadora mínimamente necesita generar las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Estas 4 operaciones yo los puedo desarrollar mediante funciones. A la primera lo voy a llamar suma, donde, como nos indica acá, vamos a necesitar 2 valores. Por tanto, acá vamos a depositarlo mediante variables. Yo lo voy a llamar de esta manera, val1, y la siguiente val2. Perfecto. Ya tengo entonces los valores que voy a asignar e internamente lo único que vamos a hacer es realizar la operación. En este caso, esa operación lo vamos a depositar en una variable de nombre resultado. Perfecto. Entonces acá vamos a llamar tanto a val1 y voy a sumarlo con val2. Perfecto, muy bien. Al ser una operación, recuerda que yo necesito retornar un valor. Eso lo hacemos con return. ¿Qué vamos a retornar? Esta operación. Esta operación está en resultado. Por tanto, voy a copiar esto y voy a pegarlo acá para poder devolver el resultado. Muy bien, entonces ya hemos generado nuestra función suma. Entonces, de manera externa, vamos a llamarlo. Eso lo vamos a hacer mediante un echo. Llamamos a nuestra función de nombre suma, donde nos está pidiendo el valor para val1 y val2. Eso lo podemos poner acá, por ejemplo 4,6. Muy bien, punto y coma. Algo que tal vez sea novedoso es que ya directamente en esta última versión de 8.0 vamos a tener ya identificado qué tipo de valor corresponde a cada variable. Yo sé que 4 corresponde a val1, ¿ok? Y que val2 está con el valor de 6. Esto es muy útil porque generalmente más adelante con ejercicios mucho más complejos esto suele confundirse. Por tanto, el orden en este caso sí va a tomar un papel muy importante. Por tanto, este detalle debes tomarlo muy en cuenta. Bien, una vez hecho eso, vamos a verlo en nuestro navegador. Como notarás, acá yo tengo 3 opciones y también puedes hacer un clic acá para utilizar la terminal. Como podrás notar, funciona. Realmente la suma de 4 y 6 es 10. Perfecto. También puedes utilizar un navegador. Yo voy a utilizar Edge. Y como también notarás, tengo el resultado correcto. Bien, entonces es lo primero que podemos hacer. Por el momento parece ser muy fácil. Ahora, si yo quisiera una resta, entonces lo único que hago es copiar esto, pegarlo acá. Obviamente voy a cambiar el nombre. Resta. Al cambiar el nombre nos ayuda bastante porque de este modo estos mismos nombres podemos mantener. De hecho, es muy aconsejable porque tanto la función suma y la función resta forman parte del programa calculadora. Por tanto, sería bueno que mantengan sus nombres. Al tener nombre distinto de función, no vamos a tener ningún problema al confundir los datos. Salvo que en este punto hay que cambiar la operación porque si ambos, por más que lleven nombres distintos, no quiere decir que va a ser la operación distinta. No, en este caso hay que cambiar la operación. A este le corresponde generar una resta. En este caso, puedes continuar abajo y nuevamente vas a poder llamar a la función resta, donde también vamos a poner 2 valores, 6,3. Perfecto, punto y coma. Muy bien, voy a verlo en el navegador. Como notarás, la respuesta es 3. Este 10 corresponde al valor de la suma. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos generar nuestra calculadora. Pues sí, pero no es lo conveniente. De hecho, no se ve nada práctico.
Por tanto, vamos a mejorarlo porque para el usuario tiene muchos problemas. Él tendría que escribir la suma, poner los parámetros y los valores, no es nada conveniente. Por tanto, lo que vamos a hacer es que ya no utilicemos este modo de escritura. Para simplificarlo y que sea mucho más productivo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá mediante un comentario vamos a pedirle que ingrese 2 números. ¿Ok? Pero no vamos a hacerlo de este modo. No. Lo que vamos a hacer es depositar esos valores dentro de variables. Ahora, estas variables lo conveniente es que no utilicen el mismo nombre de las funciones. Las funciones tienen que ser con datos independientes. Esto nos ayuda bastante a no realizar cambios de manera muy minuciosa, porque al hacerlo de este modo el trabajo sería mucho más complejo. Por tanto, acá vamos a utilizar otro nombre, pero que también tenga relación con lo que estamos utilizando, más que todo para no confundir los datos. En este caso yo voy a llamarlo valor. ¿Ok? Si ya tengo val, entonces acá utilizaré valor 1. Y en este punto es donde vamos a depositar la variable, por ejemplo 6, punto y coma. Ahora vamos a hacerlo para la variable número 2, que en este caso que sea 10. Muy bien. Perfecto, entonces en este caso si yo quisiera llamar una de estas funciones, por ejemplo acá vamos a llamar a la función suma, ya no vamos a poner acá los valores, no, únicamente lo vamos a poner acá. Por tanto en este punto lo único que vamos a hacer es llamar a los valores mediante los nombres de variable. En este caso vamos a comenzar con valor 1. Bien, entonces acá directamente vamos a escribir el nombre de valor 1, coma, valor 2, punto y coma. Y de hecho va a funcionar sin ningún problema. Vamos a abrir un navegador y como podrás notar, no tengo ningún inconveniente. Bien, entonces si quisiera resta, entonces nuevamente tendría que escribir acá resta y ya no es necesario cambiar esto, porque esos datos los tengo ya depositados en las variables. Si volvemos a ejecutar, pues el resultado es negativo, ya que en este caso estamos restando 6 menos 10. Como notarás, funciona, pero aún así no es muy práctico, porque para el usuario tendría que escribir estas modificaciones y muchas veces puede ser muy molestoso. Tenemos que hacer que nuestra aplicación sea mucho más fácil de utilizar. Por tanto, como notarás, acá sí es muy importante tener las funciones. En este caso yo tengo para suma y para resta. Sería bueno que completemos este procedimiento completándolo con la parte de la multiplicación. Muy bien, donde también vamos a cambiar el operador por el de la multiplicación. Únicamente hacemos ese cambio, volvemos a copiar la función, volvemos a pegar y nuevamente volvemos a cambiar el nombre, en este caso una división, donde también vamos a hacer la modificación del operador. Como notaste, la construcción ha sido mucho más fácil. Gracias a las funciones, una vez que hemos generado uno y al ser muy parecido, lo único que hacemos es realizar esos pequeños cambios. Y en sí ya estaría nuestra aplicación. Pero hay otro detalle que debemos considerar. ¿Cómo vamos a llamar a las funciones? Anteriormente lo hemos hecho de una manera muy incómoda para el usuario. Entonces lo que podemos hacer es generar un menú para que pueda seleccionar ya sea la suma, la resta, la multiplicación o la división. Entonces eso lo vamos a hacer en una variable. La variable que se llame operación para identificar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Por el momento lo voy a escribir de este modo, ya que en este punto es donde vamos a definir el nombre de la operación que yo quiero visualizar. Al hacerlo de este modo quiere decir que yo voy a utilizar una estructura de selección, uno que seleccione estas 4 opciones. Para eso sería bueno utilizar un switch. Recuerda que con switch podemos generar una opción de menú. Ahora, ¿con qué va a funcionar el switch? Con operación. Entonces ese dato lo vamos a poner acá. Perfecto. Ahora vamos a generar las opciones de nuestro menú con la palabra case. El primero tiene que estar relacionado con la función que vamos a llamar.
Vamos a comenzar con suma, por tanto debemos llamar a la función suma. Entonces quiere decir que el nombre de este case tiene que ser suma. Esto lo vamos a hacer mediante un nombre que lo identifique, por tanto acá es muy importante que esté, ojo, con comillas, ya sea simples o dobles. Únicamente como referencia, ya que internamente vamos a llamar al resultado o a nuestra función. En este caso, nuestra función suma, lo vamos a escribir acá. Y del mismo modo, directamente vamos a llamar a valor 1, que es este, y ahora a valor 2. Perfecto, punto y coma. Si lo dejamos hasta aquí, no vamos a tener un resultado. De hecho, ya podríamos probarlo, pero para poder probarlo, acá en la operación vamos a pedirle que vayamos a suma. Perfecto, ejecutamos. Como notarás, no tengo un resultado. ¿Por qué? Porque el resultado lo tengo en esa variable. Tengo que llamar a la operación para que me retorne este tipo de variable. Entonces, en este caso voy a hacer que la función se llame mediante la variable resultado. Perfecto. Ahora, en este punto también sería bueno finalizar con este bloque escribiendo break para que se corte. Perfecto. Recuerda que todo esto ya lo habíamos visto en el curso básico. Bien, vamos a probarlo. Voy a cambiar los datos para que se note. Por ejemplo, 16 y 10 debería dar como resultado 26. Vamos a abrir el navegador. Como notarás, acá no vemos nada porque nos faltaría el eco. ¿Dónde vamos a poner el eco? Bien, entonces de manera general el eco lo voy a hacer externo. Como ambos resultados llevan el mismo nombre, resultado, resultado y resultado, entonces acá vamos a llamar a resultado, punto y coma. Muy bien, ahora sí, navegador y tengo el resultado. Ahora, si yo quisiera realizar una resta, entonces lo único que hago es copiar esto para generar la nueva opción. Bien, en este caso sería acá una resta. Y acá también cambiamos la referencia por resta. Del mismo modo, vamos a hacer que esto se note mucho mejor cambiando el valor por 20. De esta manera el resultado debería ser 4. Entonces acá en la operación yo no quiero ver la suma, quiero ver la resta, que es la opción que tengo acá, resta. Muy bien, navegador, como notarás, está funcionando. Perfecto, entonces lo único que nos faltaría es generar para la multiplicación y para la división. Entonces voy a tratar de copiar todo esto. Como notarás, también han sido muy cortos y muy fáciles de aplicar, ya que únicamente todos manejan la misma estructura. Perfecto, entonces acá notarás que tengo el resultado. De hecho, vamos a mejorar la respuesta poniendo algunos anuncios. Vamos a mostrar nuestra aplicación con un título: calculadora con funciones. Muy bien, punto y coma. Y de hecho también que nos muestre qué tipo de operación estamos realizando, ya sea una suma, una resta, una multiplicación, una división. Recuerda que ese dato lo tengo guardado con el nombre de operación. Entonces acá vamos a escribir nuevamente echo, donde vamos a llamar a nuestra variable. Una pequeña referencia. Pegamos acá nuestra variable. Finalizamos con un punto y coma. Para que lo veamos mucho mejor ordenado, sería bueno que acá entre las comillas dobles podríamos poner un salto de línea. Perfecto. Vamos a copiar esto y voy a pegarlo también acá. Para que se note también mucho mejor nuestra respuesta, vamos a poner un pequeño anunciado. En este caso, la respuesta es 2 puntos. Perfecto. Acá el punto y coma tiene que estar fuera. Vamos a verlo en nuestro navegador. Acá en este caso quisiera ver la multiplicación. Bien, y de hecho vamos a cambiar acá los datos. ¿Qué te parece si acá quisiera ver la multiplicación de 6 por 6? Perfecto. Vamos a ejecutarlo en el navegador que quieras. Como notarás, tengo una respuesta mucho mejor. Ahora también el orden puede cambiar. Por ejemplo, acá estamos haciendo las modificaciones. Entonces sería bueno que el operador lo podamos poner más arriba. Lo voy a poner acá.
y también va a funcionar sin ningún problema porque el programa en sí está dividido por partes y no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces si el usuario viene acá le estoy pidiendo que ingrese 2 números, entonces yo podría elegir acá, por ejemplo 4 y 8, y en este punto lo único que tendría que poner es la operación. Entonces acá en modo de comentario podemos decir que ingrese suma, resta, multiplicación o división. De esta manera entonces el usuario se da cuenta qué valores son permitidos. En este caso yo quisiera hacer una suma. Perfecto, entonces vamos a ejecutarlo en el navegador y tengo la operación 4 más 8, 12. Si quisiera una división, entonces acá vamos a poner división. Para que esto funcione podemos cambiar los valores, por ejemplo acá que sea 2. Bien, abrimos nuestro navegador y la respuesta es 2. Funciona. Bien, entonces de este modo podemos notar la diferencia de generar este tipo de operaciones o este tipo de programas haciéndolo mediante funciones, donde como notarás, cada operación está dividida por funciones. Estas funciones, si bien realizan lo mismo, nos ayuda bastante porque ya están elaborados mediante partes. Función suma es muy independiente de la función resta, también tiene diferencia multiplicación y división. Entonces cualquier tipo de modificación que quisiera hacer, pues lo único que haría es cambiar alguna parte de nuestro ejercicio. Ya no es necesario hacer cambio en todo, no. Acá únicamente pequeños cambios. Si yo quisiera generar, por ejemplo, una potencia o un módulo, pues podemos generar eso generando o creando una nueva función para realizar ese tipo de operación. Luego, el ejercicio debería funcionar sin ningún inconveniente. Bien, esta es una manera más que puedas entender cómo realmente se utilizan las funciones. Ya en el siguiente punto ya vamos a ver temas un poquito más complejos. En este caso vamos a ver el tema de los parámetros, que no es lo mismo a argumentos, donde vamos a trabajar con datos de una manera mucho más dinámica, más que todo con el objetivo de poder utilizar todos los datos que sea necesario. Bien, por el momento eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio ya con temas un poquito más detallados.